Para la vacunación, y por eso vamos a conversar con el señor Arturo Granados, vocero del Ministerio de Salud, para que nos explique un poco qué es lo que va a pasar y qué es lo que vino pasando hasta ahora. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, gracias por la invitación y la oportunidad de explicarle a todos los ciudadanos la nueva estrategia de vacunación. De eso se trata justamente. ¿Cómo es que ha venido funcionando? ¿Cómo se seleccionaba a los vacunables? ¿Y qué es lo que va a pasar ahora? ¿Cuál es el cambio? Bien, bueno, la estrategia ahora es una estrategia de cobertura territorial que nos permite ir avanzando por circunscripciones distritales y provinciales. En el caso de Lima vamos a cubrir los 40 distritos que nos faltan para los mayores de 80 años. Recordemos que en semanas anteriores hemos vacunado a los adultos mayores de 80 en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. Entre la tercera y la cuarta semana de abril vamos a vacunar a los 200.000 aproximadamente mayores de 80 años de Lima Metropolitana y Callao que están pendientes. Entonces, los otros 42 distritos de Lima Metropolitana van a tener una estrategia que permita vacunar a todos esos adultos mayores que he mencionado, pero además es una estrategia integrada, es decir, ya no es por instituciones, los asegurados del SIN, los asegurados de salud, de las sanidades o de los privados, sino que serán convocados todos los adultos mayores a vacunatorios, donde habrá una participación integrada de todas estas entidades para poder hacerse cargo de la cobertura de estos adultos mayores. Entonces, señor Granados, una consulta. Salud ha empezado con la aplicación de la segunda dosis a todos los adultos mayores, ¿no es cierto?, que ya durante un mes estuvieron vacunando con la primera dosis. Por eso es que no se les ha entregado más vacunas, porque van a reorganizarse y ya la gente no va a tener que entrar o al padrón de la policía, o al padrón de salud, o al padrón del ejército. ¿Es así? Es exacto. Estamos hablando de un padrón único que es el padrón de RENIEC, que va a permitir responderle a todos los peruanos en principio que van a ser vacunados. Todos los peruanos se preguntan si están en la lista o no, si van a ser vacunados o no. Claro. Cuando utilizamos el padrón de RENIEC, le podemos decir a todos los peruanos, y luego comentaré lo de residentes extranjeros, que sí estamos en la lista. Federico, Verónica, yo, Arturo Granados, estamos en el padrón, y que es único. Y por supuesto también los adultos mayores. Entonces, ese es el padrón que vamos a usar todas las entidades, y vamos a organizar los vacunatorios ubicados de manera estratégica en cada ciudad, en este caso en Lima Metropolitana. Estamos hablando de que vamos a instalar aproximadamente 100 centros de vacunación grandes, donde se pueda congregar y convocar a los adultos mayores en este caso, pero además esos vacunatorios van a permanecer durante todo el año para ir recibiendo a las cohortes de edad o a los grupos de edad que progresivamente serán incorporados en la vacunación. Y las entidades como Salud, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales e incluso el sector privado van a integrarse y colaborar con esa estrategia. Se encargarán algunos de un vacunatorio, de 2 vacunatorios, de 3 vacunatorios, pero vacunarán a toda la población que esté en el ámbito que sea adscrita a ese vacunatorio de manera análoga como ocurre con las elecciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Ese es el cambio. Sí. ¿Y qué pasa con los adultos mayores que, por ejemplo, tenían seguro privado y que no aparecían ni en los padrones de MINSA ni de salud? Sí, todos los peruanos mayores de 18 años estamos en el padrón de RENIEC. Pues si hubiera un adulto mayor que no tiene ningún seguro en particular, igual está en el padrón de RENIEC y por lo tanto va a ser vacunado en el local que le corresponda. La integración de esta respuesta nos va a permitir decirle a cada adulto mayor de Lima Metropolitana y Callao y de un grupo de regiones que vamos a anunciar próximamente, dónde le toca vacunarse, es decir, en el vacunatorio que se le asigna, cuándo, qué día y en qué horario. Esas son las respuestas que le vamos a dar a todos los ciudadanos a partir de ahora y particularmente a los mayores de 80 a partir de la tercera y cuarta semana de abril, ¿no? ¿Y por qué se espera tanto? ¿Por qué a partir de tercera o cuarta semana? Ok, eso es una buena pregunta. Recordemos que este miércoles llega una dotación de 200.000 dosis de Pfizer al Perú, a las 7:05, que es el vuelo que siempre puntualmente llega los miércoles para las vacunas de Pfizer. Esas 200.000 dosis son para vacunar las segundas dosis de los que han recibido la primera.
Entonces queremos cerrar, digamos, esa primera pasada que hemos venido teniendo con los adultos mayores. Claro. A partir de la próxima semana vamos a hacer la implementación de la nueva estrategia, que es esta de por distritos, con padrón único y de manera integrada entre todas las entidades. O sea, se va a terminar primero con los que recibieron la primera dosis. Con ellos primero culminar la segunda y de ahí empezar el nuevo esquema. Sí, además hay varias novedades en este proceso. Tenemos una colaboración muy estrecha con RENIEC y también estamos teniendo la colaboración de OMPE. RENIEC nos va a participar activamente no solamente en la gestión del padrón, que es un padrón universal, sino que además para los peruanos que son indocumentados esto no va a ser una barrera. Es decir, no es que primero yo regularizo mi situación en el padrón y después me vacuno, no. Las personas adultas mayores en este caso van a poder ir al local de vacunación y los vacunamos primero, después los registramos y después regularizamos su situación. RENIEC va a participar en todos los vacunatorios que vamos a tener en Lima y va a entregar unos formatos a los que no tienen identidad para regularizar su condición, de tal manera que serán vacunados y a la vez empezarán un proceso de registro y regularización en el padrón universal de mayores de 18 años. Esa es una novedad bien importante. Y también en el caso de los residentes extranjeros estamos recibiendo la data para incorporarla al padrón de tal manera que ellos también puedan ir a los distintos locales que estamos determinando y puedan vacunarse. ¿Y qué pasa con los... Sí, perdón. Sí, dígame. ¿Qué pasa, así como los extranjeros o los que viven en el extranjero, qué pasa con los que están por algún motivo en una localidad, en una circunscripción que no es la que dice su DNI? Sí. Hay una situación efectivamente de movilidad en el país que siempre se ha dado y que producto de la pandemia, recordemos que se aceleró el año pasado con el famoso proceso de retorno, ¿no? Hay estimados que señalan que más o menos un 25% de peruanos habrían movido, pero eso no va a ser una restricción. Es decir, nosotros en el caso de San Juan del Lurigancho, por ejemplo, teníamos adultos mayores que tenían DNI de Cajamarca. Sí. Pero vivían en San Juan del Lurigancho y los hemos recibido y los hemos vacunado y los hemos registrado. En este caso, puede ser que haya un adulto mayor que, por ejemplo, tenga un DNI de Surco, pero vive en Comas. Y en Comas hay vacunatorio y le queda más cerca de su casa, irá a Comas. Y además lo vamos a encontrar en el padrón, porque el padrón no es del colegio, no es del centro de vacunación, del parque zonal, etcétera, sino es el padrón de todos los peruanos. Por lo tanto, él sí va a estar en el padrón, ¿no? Y se va a poder vacunar y lo registraremos desde ese punto, porque va a estar su nombre contenido en ese padrón universal. De tal manera que ahora hemos ideado esto para evitar barreras burocráticas para el acceso a la vacunación. Ok, o sea, si le toca la edad, ¿no? Si es la edad que están vacunando, pero en su DNI no corresponde al distrito donde está el Ministerio de Salud y todas las instituciones haciendo la vacunación, igual podrá vacunarse. No tendría que presentar ni siquiera un recibo de agua, luz, teléfono o lo que fuera, algún sustento de que vive en ese distrito. ¿Basta con la sola palabra o bastará con la sola palabra? Sí, bueno, nosotros en base a la experiencia de San Juan de Lurigancho y San Martín hemos podido notar que en general la mayoría de las personas van y habían estado efectivamente en la programación, ¿no? Hay un grupo relativamente pequeño de personas que declaran no vivir en el distrito, y normalmente llevan su recibo de agua o luz como una medio de prueba, pero en realidad nosotros confiamos en la palabra de esas personas de que efectivamente están viviendo ahí. Pero además porque confiamos que efectivamente la selección de los vacunatorios va a permitir que cada persona no esté a más de 15 minutos de ese lugar. Esa es la manera en la que estamos ideando la ubicación de estos vacunatorios. Y como además entre la tercera y cuarta semana vamos a cubrir los 40 distritos que nos faltan en el caso de la capital, consideramos que ese fenómeno, digamos, no va a perturbar. Igual en la programación, nosotros estamos viendo, digamos, programar un exceso por centro de vacunación que nos permita no tener una dificultad. Pero además vamos a hacer turnos de 12 horas, o sea, empezaremos a las 7 de la mañana, terminaremos a las 7 de la noche, en turnos de 3 horas será la programación que se le hará llegar a cada adulto mayor,
de tal manera que podamos distribuir la carga del aforo en el transcurso del día y no tengamos esa dificultad. Pero en general, haciendo todos los esfuerzos, Federico y Verónica, para no tener trabas, también darle facilidades a todos los peruanos y a los residentes. Y ser más eficientes en el uso de los recursos y el tiempo. Y en ese sentido, este esquema ya queda para todos los grupos etarios de aquí en adelante. Este ya va a ser nuestro esquema de vacunación. Ese va a ser nuestro esquema de vacunación, porque los vacunatorios que vamos a seleccionar en Lima y después se van a ir seleccionando en las regiones van a ser vacunatorios que no tiene sentido armarlos para un fin de semana y desarmarlos. Claro. Si no se arman y se van a quedar de manera permanente para ir recibiendo a todas las personas que les va a ir correspondiendo la vacunación. Hasta junio vamos a vacunar a todos los adultos mayores, es decir, todos los peruanos y residentes mayores de 60 años, que son más o menos 4.150.000 personas. Y esa es la meta que tenemos para esta etapa. Vamos a tener, digamos, una dotación de 9.240.000 dosis, que son las comprometidas ya con los laboratorios, y vamos a lograr vacunar 4.620.000 entre peruanos y residentes en esta primera etapa. Es el grupo de 60 para arriba, ¿no? ¿Y hasta junio nos dijo o hasta julio? Hasta junio es la meta del Ministerio y del Gobierno, de todos los subsectores del sector salud, para lograr vacunar a esta población, ¿no? Ese es, y dejaremos unos contratos para 39 millones más de vacunas que se puedan ir aplicando en el segundo semestre, de modo que se pueda lograr llegar a fin de año con una cobertura universal de vacunación para la población objetivo, que son mayores de 18 años. Sí, y ya para terminar, perdón, nos habla de que hasta junio se tiene garantizada la llegada de 9 millones de dosis. ¿Estamos hablando de Pfizer por estos dosis semanales que vamos a recibir, o ya tenemos algún laboratorio adicional que ya tenemos la confirmación que está llegando? Estamos hablando de Pfizer y de AstraZeneca. Nosotros estamos moviéndonos para efectos de la planificación con varios escenarios de disponibilidad de vacunas. Y este anuncio que ha hecho el Ejecutivo con respecto a la meta de lograr a junio tener a todos los adultos mayores vacunados se basa en un escenario de disponibilidad, que es el escenario más conservador, que nos permite tener estas 4.620.000 vacunados. Pero tenemos un segundo escenario que es muchísimo mejor y que nos permitiría tener más vacunas, incluso uno tercero. Pero para no generar una expectativa que no corresponda con la realidad, estamos moviéndonos primero con el escenario más conservador, con vacunas Pfizer y vacunas AstraZeneca, algunas que llegan por un mecanismo de contratación directa y otras a través del mecanismo de COVAX Facility, ¿no? Pero en la medida que vayamos concretando contratos nuevos, los incorporaremos en la programación y por lo tanto iremos cubriendo más población. Pero en principio estamos hablando de 4.620.000 entre peruanos y residentes, que es la meta que tenemos ahora y para el cual tenemos esa nueva estrategia, donde van a participar todos, de salud, las sanidades, los privados, las fuerzas policiales, todos. Los también se están comprometiendo a esa iniciativa sin cobrar un sol a ningún peruano ni ningún residente, y además estamos sumando también al Sistema Metropolitano de Salud CISOL, que también ha manifestado su interés en poner brigadas y asumir algunos vacunatorios, de tal manera que eso además nos permite como dijo Federico hace un momento, una respuesta más efectiva y más eficiente, porque no tiene sentido que cada uno tenga su logística, que cada uno tenga su propia forma de organización, sino que vayamos de manera más articulada. Eso nos permitirá llegar con mayor oportunidad, pero también tener un mejor control, para que nadie se salte la cola, para que los medios de comunicación puedan supervisar en estos puntos cómo se da la vacunación, y también los organismos correspondientes como la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría y otras entidades que tienen que hacer control, incluido la Defensoría. De tal manera que tengamos un proceso más ordenado y más eficiente. Esa es la promesa de valor que estamos haciendo a los ciudadanos y a los residentes, y bueno, estamos trabajando duro para lograrlo. Si se logran los objetivos de la llegada de las vacunas que ustedes esperan, entonces nos dice para fines del año, para diciembre, estaríamos vacunados los 24 millones de vacunables. Efectivamente, vamos a tener vacunas que nos permitan lograr ese objetivo. Bueno, esperamos realmente que sea así y bueno, estamos dispuestos, por supuesto, a dar toda la ayuda que
que podamos dar desde los medios de comunicación. Muchísimas gracias, señor Granados, por esta información valiosa. Gracias por el interés. A usted, Buenos muchas días. gracias. Buenos días. Buenos días. 8:06. Bueno, importante realmente lo que hemos venido hablando sobre el nuevo esquema de vacunación.